Ya estamos viendo todos pantalla. Entonces, pregunta cómo les fue en este simulador, cómo se les hizo, que ya estamos iniciando ahora sí con probabilidad. Jalamos todavía dos ejercicios de geometría, pero la 3 de área, de gráfico y área gráfico y la hipotenusa, que es la que ustedes tenían que sacar, y de probabilidad fueron el resto de los ejercicios, sobre todo uno que lo dividí en varios. ¿Cómo se les hizo el simulador, Alison, Alexander, Eli? Estuvo bien, nada más a lo mejor alguna duda en lo de probabilidad. Ok, ahorita lo vamos a ir resolviendo. Abigail. A mí también en lo de probabilidad se me complicó un poquito. Ok. Entonces, vamos a ir revisando. Casi el primero, la mayoría tuvo correctas las respuestas, entonces vamos a ir viendo. Cuando hablamos de probabilidad, recordemos que siempre tenemos que hacer una tipo fracción. Recordando que nuestro denominador en general va a ser el total de lo que yo esté hablando. En este primer ejercicio tenemos de los 39 alumnos de una clase, 16 escogieron francés y 27 inglés. 9 alumnos eligieron ambos y el resto no escogió ninguno de ellos. Si se elige al azar un alumno de dicha clase, haya las siguientes probabilidades. Lo dividimos, pero las probabilidades era que escogía francés, que escogía inglés, ambos idiomas, francés o inglés, y francés, pero no inglés. Entonces, nuestro total son 39 alumnos, que es lo que nosotros estamos leyendo aquí en el texto. La clase que se tiene son 39 alumnos. Entonces, respecto de eso, nosotros vamos a ir haciendo las probabilidades que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros tenemos esos alumnos, los nombres tal cual en una bolsita, y yo elijo al azar cualquier nombre, yo voy a revisar si está escogiendo francés, si está escogiendo inglés, si están escogiendo ambos, o si no escogieron ningún idioma. En el primer caso de probabilidad nos dicen que se necesita saber que escogió francés. Nosotros tenemos 39 alumnos. En la parte inferior de nuestra probabilidad va a ir el total, y en la parte superior la cantidad probable de cosas, personas, objetos, etc. Entonces, si nos están diciendo quiénes escogieron francés, aquí nos dice 16 alumnos escogieron francés. Entonces, únicamente nuestra probabilidad va a ser 16 entre 39. Eso va a ser lo único que vamos a hacer en caso de probabilidades. En el caso siguiente, escogió inglés, ¿cuál sería mi probabilidad en fracción? Si estamos diciendo que nosotros tenemos que ver nuestro total, que ya vimos que es 39, ese 39 va a ir para todos. Es decir, en la parte del denominador va a ir nuestro total, que en la parte inferior o denominador sería 39, en la parte superior, que son la cantidad probable de cosas, personas, objetos, etc. Aquí en el texto, ¿cuántos dicen que escogieron inglés? 27. 27. Entonces tendríamos 27 entre 39. Esa sería mi probabilidad. En la siguiente, que dice de los 39 alumnos de una clase, 16 escogieron francés, 27 inglés, 9 ambos, y el resto no escogió ninguno, ¿cuál sería la probabilidad de que obtuvieron ambos idiomas? Lo mismo, yo en la parte inferior tengo 39, que es mi total, y en la parte superior mi cantidad probable. ¿Cuántos en el texto me están diciendo que eligieron ambos? 9. 9.
Exacto. Ahora, mismo texto, pero ahora la probabilidad únicamente es francés o inglés. Cuando tenemos la palabra o en probabilidad, lo que nos indica es que hay que sumar. Entonces, aquí, si volvemos a releer nuestro texto, nos está diciendo, tienes 39 alumnos, de los cuales 16 están en francés, 27 en inglés, pero de esos 16 y 27, 9 eligieron ambos. Y aquí únicamente nos están diciendo que necesitamos saber quién es o cuál sería la probabilidad de que únicamente obtengamos la información de una persona que está estudiando francés o inglés, no ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer una sumatoria, es decir, yo sé que 16 de 39 están estudiando francés, que 27 de 39 están estudiando inglés, pero que de ambos 9 están estudiando esos dos idiomas. Entonces hay que saber cuáles son o qué cantidad nosotros tenemos que no están estudiando ambos, sino que únicamente están estudiando inglés o francés, y hacemos esta sumatoria. Como tenemos el mismo denominador, que es 39, únicamente hacemos las sumatorias de la parte superior, es decir, 16 más 27 menos los 9 alumnos que están estudiando ambos. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? 16 más 27 nos da 43, que ahí ya sobrepasamos los 39 alumnos, entonces esa no sería mi respuesta. Y tenemos los 9 que escogieron ambos, nos quedan 34 entre 39. Entonces 34 alumnos pueden estar estudiando francés o inglés. ¿Sí o no? O más o menos. Abrieron el micrófono, pero no se alcanzó a escuchar lo que dijeron. No, que sí, bueno, a mí sí me está quedando un poquito claro. Ok, el resto. Sí, también sí lo entendí. Ok, y el último, ¿cuál es la probabilidad de que estudien o que hayan escogido francés pero no inglés? Ahí, ¿qué haríamos? Siguiendo esta dinámica que ya se trabajó. ¿Qué colocaríamos? O sea, sabemos que hay 16 alumnos de 39 que están en francés. Pero, ¿cómo sabemos aquí que totalmente de esos 16 solamente están en francés? ¿Qué nos hace falta aquí? O esa sería nuestra respuesta, 16 entre 39. Pues lo que sacamos hace ratito de ambos de 34. Ajá, ¿de 34 qué? Bueno, no sé si hay que restarle. Bueno, es que yo entiendo que es una resta. Ajá, ¿resta de quién entre quién? Podría ser del que nos sobró de 34 entre 39 menos los 27 de inglés. Exacto. Entonces, nosotros tenemos esos 34 alumnos que están estudiando francés o inglés, no ambos. Y sabemos que hay 27 alumnos que están en inglés.
Entonces, ¿cuánto nos da esta resta? Siete entre 39, ¿no? 7 entre 39, justamente. ¿Sí o no? ¿Dudas con este? ¿No? Okay. Los siguientes pues eran muy similar, solamente leemos qué es lo que nos está indicando la cantidad total de objetos, personas, o alguna cosa que nosotros estemos revisando, y en la parte inferior va nuestro total, en la parte superior lo que me están indicando. Entonces, aquí en este decía, se extrae una bola de una urna que contiene cuatro bolas rojas, 5 blancas y 6 negras. Y nos indica cuál es la probabilidad de que la bola sea roja o blanca. Entonces, nuestro total son las 4 bolas rojas, más las 5 bolas blancas, más las 6 negras. Y en la parte superior hay que colocar la información que nos están solicitando. Nos dice, si hay 4 bolas rojas, 5 blancas y 6 negras, pero yo quiero saber mi probabilidad de las rojas y de las blancas, pues simplemente sumamos la cantidad que nos están indicando. Es decir, 4 rojas y 5 blancas. ¿Cuál era aquí nuestro resultado? 5 más 4 nos daba 9. Entre 5 más 4 más 6, ¿cuánto nos da esa sumatoria? Nos da 9 entre 15, que ambos son divisibles entre 3, y nos podía haber dado también 3 quintos. Entonces cualquiera de las dos era correcta, y volvemos a recapitular. En probabilidad únicamente vamos a hacer esta parte, la sumatoria de nuestros valores que nos están dando, y ese va a ser nuestro denominador, y en el numerador únicamente vamos a colocar la cantidad que me están indicando que yo pueda determinar. En el siguiente nos dice, en una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, 5 alumnos rubios y 10 morenos. Un día asisten 44 alumnos. Encontrar la probabilidad de que el alumno que falte sea hombre. Entonces, de entrada hay que sumar la cantidad de alumnos en total que son. Nos dice que son 30 chicas, 10 rubias, 20 morenas, y 15 chicos, 5 rubios y 10 morenos. Entonces tenemos 30 mujeres, 15 hombres. Si sumamos el total, nos dan 45. Ese va a ser mi denominador. Ahora, un día va a faltar un alumno, y se requiere saber la probabilidad de que sea hombre. ¿Qué numerito va a ir en la parte superior? 5, 10, 15, 30, 10 o 20. 15. Sería 15 porque es el total de hombres. No me está dando ninguna característica de si es rubio o de si es moreno. Simplemente nos está indicando que sea hombre. Entonces, como hay 15 hombres, pues la probabilidad es de 15 entre 45. Ahora nosotros lo podemos ver como una fracción, que es esta parte, o como un porcentaje. El porcentaje simplemente es dividir esos dos números que yo tengo. En el caso del ejemplo de arriba, dividiríamos 9 entre 15, en el último ejemplo que acabamos de resolver, 15 entre 45.
Y ese porcentaje evidentemente lo multiplicamos por 100 y lo obtendríamos reescrito, pero en forma de porcentajes. Generalmente son fracciones, pero si lo piden en porcentaje es la misma dinámica, lo único que va a cambiar es que nosotros estamos dividiendo. Ahora sí viene esta parte de geometría, donde nos dice, hay el punto de intersección de ambas rectas. Cuando estamos hablando de intersección, recordemos en sesión pasada nosotros habíamos realizado intersección con los ejes. Con el eje Y cuando hacíamos a nuestra variable x0 y con el eje x cuando hacemos a nuestra variable y0. Cuando nos piden intersección de ambas rectas, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar estas ecuaciones. Una, las puedo igualar o dos, puedo hacer una sustitución. Entonces, si yo despejo de la segunda ecuación a y, que puedo despejar a quien yo quiera, o a x, que está positiva, yo tendría x es igual, el 5 y la y están restando, van a pasar sumando, sería 5 más y. Y esta x la vamos a sustituir en nuestra primera ecuación. Entonces tenemos 2 que nos multiplica a x, pero x ahora va a ser 5 más y, más 1 más y igual a 0. Esto nos da 2 por 5 nos queda 10, más 2 por y nos queda 2y, más 1 más y igual a 0. Sumamos términos en común, que sería 10 más 1 y 2y más 1y, que sería 3y más 11 igual a 0. Despejamos a y esto nos queda como ese 11 está sumando, va a pasar restando, 3y es igual a menos 11. Este 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo y y nos va a quedar menos 11 tercios. Entonces, mi coordenada en el eje Y va a ser menos 11 tercios. De entrada, pues ya vi que es el inciso A, que ahí tiene menos 11 tercios. Para corroborar que x sea 4 tercios, yo puedo sustituir precisamente en esta ecuación que despejé, donde mencionamos que x era igual a 5 más y, pero y ya lo tenemos despejado y dice que vale menos 11 tercios. Hacemos ese 5 fracción, que recordemos cómo lo hago fracción, para que yo lo pueda dividir entre el mismo denominador y sea más fácil, multiplico 5 por 3, que me va a dar 15. Entre 3, si yo divido 15 entre 3, me va a dar 5. Más por menos me queda menos 11 tercios. Entonces, como es el mismo denominador, únicamente realizo las operaciones superiores, que en este caso es una resta. ¿Cuánto nos da 15 menos 11? 4. Y nos quedaría 4 tercios. Entonces, mi coordenada en x es 4 tercios y mi coordenada en y es menos 11 tercios. Si nos vamos a GeoGebra, pensé que se había borrado. Tenemos 2x más 1 más y. Igual a 0 y x menos 5 menos y. Tenemos nuestro punto 1.3 y menos 3.6. Voy a tomar un screenshot.
si hacemos nuestras operaciones de que 4 entre 3 nos va a dar 1.3 y 11 entre 3 nos va a dar 3.66. Entonces, si coteja esa parte donde tenemos esa intersección entre ambas rectas. ¿Qué significa esto? Que ambas rectas están chocando en algún punto y que aquí me lo está diciendo tal cual GeoGebra. Que GeoGebra me va a dar todos los puntos de intersección. Me está dando el punto de intersección con el eje X, me está dando el punto de intersección con el eje Y. Aquí, pero ya depende que a nosotros nos estén solicitando para poder colocar esa partecita. En ese caso, nos están pidiendo esta intersección, entonces nosotros ya la pudimos obtener y prácticamente esto ya nada más es para corroborar o cotejar que en efecto nosotros estamos en esa posición o simplemente revisamos en qué cuadrante estamos. Recordemos, el cuadrante 1 lo voy a ir colocando con azul marino. Ambas coordenadas son positivas. En mi cuadrante 2, mi coordenada X únicamente es negativa. En mi cuadrante 3, ambas son negativas. Y en mi cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Si yo reviso, mi X es positiva, mi Y es negativa, por tanto, si estoy en el cuadrante 4, pues ya prácticamente esta sería correcta, aunque también la B y la C, pero ya realizando únicamente una sustitución, podemos encontrar el valor de cualquiera de las coordenadas y ver en efecto cuál sería. ¿Con esa hay duda? Sí, no, ninguna, más o menos. Sí, más o menos. Ok. Ahora, en el cálculo de área sombreada, ¿hay dudas con áreas en general? No, pues nada más en ese caso se sacan las áreas de ambas figuras y se restan, ¿no? Exacto. Es lo único que hay que hacer. Sacar áreas de cada uno y restamos. Nada más. En el caso del círculo, ¿cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿Y en el caso del cuadrado? Lado por lado. Ahora, aquí pues rápido en el área del círculo tenemos que es pi, ya sabemos que es un número que tiene un valor específico, es una constante. El radio vale 4, hay que elevarlo al cuadrado, entonces prácticamente esto es pi por 16. Y en el caso del cuadrado, si nosotros revisamos, ese radio está a la mitad. Entonces, únicamente me está dando la mitad de la arista, se le conoce como arista a los lados de cualquier figura, vale 4. Si está a la mitad y yo quiero saber cuánto vale completo, ¿cuál sería la distancia de los lados? Cada lado valdría 8. Cada lado valdría 8, justamente. Entonces, aquí nada más multiplicamos 8 por 8. Entonces, ¿cuánto nos da 8 por 8? 64. 64 y pi por 16. Es 50.2656. Como nos están diciendo, calcula el área sombreada, pues simplemente restamos el área del cuadrado menos el área del círculo. Voy a poner SR. Y sería 64 centímetros cuadrados menos los 50.26. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 13.74 centímetros al cuadrado. Ok. Entonces, la que más se nos acerca es esta de 13.76, más o menos 2 unidades. Bueno, .02 unidades.
que es la más cercana, porque ya el resto, el del 64, pues únicamente me estaría dando el área del cuadrado en total. El del 50.24 también sería el área total o cercana al círculo, y el del 16 pues no me está dando ninguna información más que mi radio al cuadrado, pero ese no está totalmente descartado. Entonces, siempre que nosotros veamos áreas sombreadas, hay que determinar el área de nuestra forma o de nuestro figura geométrica en general, y posterior restar las áreas que no están totalmente o que no hay sombreada. En este caso, el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Recordemos que nuestros triángulos rectángulos dependen de nuestras distancias. En el caso de hipotenusa, que si les puse, aquí está. Tenemos, bueno, tal cual no está, pero sabemos que hipotenusa es una división entre quién y quién. Entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ajá. Y que también lo podemos sacar como que. Como lado A y B, ¿no? Como lado A y lado B. ¿Qué es qué? Lado A, lado B y C. ¿Cómo queda esto? Tenemos nuestra hipotenusa, que es C. Tenemos nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente, AB. ¿Y cómo sacamos esa hipotenusa? Por el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es nuestro teorema de Pitágoras? Creo que C al cuadrado igual a al cuadrado más B cuadrado. Exacto. Si nosotros queremos quitar únicamente el cuadrado de C, pues sacamos la raíz y ya lo obtenemos. Entonces tenemos que los lados son 3 y 4. Simplemente sustituimos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y sabemos que es 16 más 9. Sumatoria de 16 más 9 nos da 25. Y la raíz de 25 nos da 5. Entonces, siempre con nuestro teorema es lo más sencillo que podemos realizar para este tipo de situaciones, e inclusive si nos piden a nosotros determinar un cateto, pues simplemente hacemos el despeje y podemos obtener nuestro valor. Con toda la información, evidentemente, que nos están proporcionando. Inclusive, si nos dan únicamente un ángulo, nosotros podemos determinar igual cualquier información, ya sea de un cateto o de una hipotenusa, utilizando razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante y secante. ¿Dudas con este? No. Okay. Ahora aquí volvemos con probabilidad. Tenemos una tabla donde nos está dando información de alumnos que están aprobados y reprobados. No se sabe en qué materias o si es en total, pero nos están dando el total de alumnos, que son 70, el total de mujeres que están presentes, que son 40, el total de hombres que están presentes, que son 30. Y nos indica, de acuerdo a la tabla anterior, si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre aprobado? Entonces, mencionamos, siempre que nosotros tengamos probabilidad, lo que vamos a realizar es nuestro total de todo. En este caso, el total son 70 alumnos, de los cuales 40 son mujeres y 30 son hombres, pero el total son 70. Ahora, nos está indicando que cuál es la probabilidad
si seleccionamos al azar, de que sea un hombre aprobado. Entonces, hombres aprobados únicamente hay 20. Mi probabilidad sería 20 entre 70. No puede ser 20 entre 35 porque no me está diciendo cuál es la probabilidad de que de todos los aprobados sea un hombre. O cuál es la probabilidad de que todos los reprobados sea un hombre. Sino que me está diciendo del total de la tabla anterior, si seleccionamos al azar, o sea, de esos 70, uno tiene que ser un hombre aprobado, pues mi probabilidad va a ser 20 entre 70. O 2 séptimos. ¿Con ese hay duda? No. Ok, volvemos a recapitular rápidamente. Entonces, mi denominador va a ser el total de lo que yo estoy hablando y mi numerador, el de la parte superior, va a ser el objeto, persona o cantidad que a mí me estén indicando que está presente. Vamos a modificar un poquito en el caso de probabilidad. Aquí nos indica si al triple de un número se le aumenta 9 y el resultado es 42, ¿qué valor sería? Recordemos que cuando nosotros tenemos este tipo de lecturas hay que ir generando una ecuación. Nos dice, si al triple de un número, o sea, 3 veces x, que puede ser cualquier variable, x, y, z, coloquemos x, que es como lo más común, le aumentamos 9, es decir, le sumamos 9 unidades y nuestro resultado tiene que ser 42. ¿Qué valor tiene que ser esa x para que esto funcione? Despejamos esa x tal cual, ese 9 está sumando, va a pasar restando, y ese 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, si yo a 42 le resto 9, ¿cuánto nos da? 33. Y si 33 lo divido entre 3, ¿qué valor me da? 11. Entonces yo tendría que ese valor de 11 va a ser mi resultado de ese número para que se cumpla esta condición. Tenemos aquí también una sumatoria donde nosotros tenemos 3 más 2 por 5 menos 4 al cuadrado. Ahora recordemos que hay una jerarquía de operaciones. Siempre son potencias y raíces, multiplicaciones y finalmente sumas y restas. Entonces, aquí ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería mi resultado? ¿9, 2 o menos 3? Yo tengo 3 más una multiplicación de 2 por 5 menos 4 al cuadrado. Colocamos potencias, tenemos 3 más 2 por 5 menos 16, multiplicaciones 3 más 2 por 5 nos da 10 menos 16. ¿Cuánto nos da esto? 13 menos 16 me quedan menos 3. Me quedaría menos 3. ¿Con este ya tampoco hay problema o sigue quedando como alguna duda? Sí, no, ninguno. No hay problema, Lili. Ok. Ahora aquí, si z es un número negativo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad menor? Recordemos que cuando nosotros hablamos de números, sobre todo negativos, nos tenemos que ir hacia un plano cartesiano y recordar que siempre si vamos hacia la derecha, mis números son grandes o son mayores. Si vamos hacia la izquierda, mis números son menores.
y negativos. Negativos y positivos. Ahora, nos están indicando cuál de las siguientes expresiones representa una cantidad menor. Si yo tengo que z por sí solo es un número negativo, es decir, estaría hacia la izquierda, ¿cuál sería menor? La A, que me va a multiplicar a 4 por z, la B, que me multiplicaría a menos z, o la C, que me multiplicaría a 2z. Si le damos un valor a z, supongamos de menos 1, si yo grafico el inciso A, que es 4z, me daría menos 4. Si yo grafico menos z, me daría 1. Y si yo grafico 2z, me daría 2. Menos 2, perdón. Entonces, ¿quién representa menor cantidad? ¿4z, 2z o z en el plano cartesiano? 4z. Nos daría 4z porque estaríamos yéndonos hacia un número más negativo, por tanto sería menor cantidad representado ya en un plano. ¿Sí queda bien ese ejercicio o más o menos? O de plano, ¿no? Chicos. ¿Sí? Alison, Fer, Eli, Viri. Sí, maestra, sí quedó claro. Sí, queda claro. Vale. Ok, aquí tenemos, elige la suma equivalente a 9ab cuadrada menos 2a cuarta b cuarta más 7a b cúbica. Tenemos tres opciones donde cada una nos está dando una sumatoria. De entrada, nuestro primer término tiene que ser 9. Si revisamos, tenemos 14, tenemos 10, tenemos 8, 5, 1 y 1 que nos están dando esta parte D. Lo voy a ir colocando con marcador. Aquí yo tendría para mi primer término 14 menos 5ab cuadrada, ambos para que me dé 9. 14 menos 5 si me da 9. En el siguiente caso, 10ab menos ab, que sería 9, también coincide. Y en el siguiente caso, que es 8ab, menos por menos me da más ab también me da 9. Y en todos queda justamente positivo. Entonces, hasta ahí cualquiera puede ser. La siguiente nos tiene que dar menos 2 a cuarta b cuarta. En el primer inciso tenemos más 6 menos 4. Este menos por menos se convierte en más, entonces aquí ya tendríamos 10, ya no podría ser inciso A. El siguiente menos 3a a cuarta b cuarta menos 5a. Entonces aquí tenemos menos 3, menos por menos se convierte en más. El 5 es más grande que el 3, por tanto aquí tendría que ser positivo y nos lo está pidiendo negativo, tampoco sería. Y nuestro inciso C, 3 negativo menos 1.
Entonces, menos por menos me da más, el 3 queda más grande que el 1, entonces aquí sí coincide, nos queda menos 2a cuarta, b cuarta, y concluimos con el último, que es 9 menos 2. Entonces, menos por más se convierte en negativo, a 9 le resto 2 y me queda que sería el inciso C, justamente el correcto para que me dé ese resultado que yo estoy obteniendo. ¿Sí queda claro o lo desglosamos paso por paso? Sí queda claro, Lili. Okay. Este fue el que les coloqué en X, no es cierto, fue diferente, ¿verdad? Ajá, similar. En intersección de gráficas. Y aquí ya viene cuál de las siguientes gráficas representa la intersección de X más Y igual a 0 con X menos Y igual a menos 4. Entonces, recordemos, nosotros podemos hacer el despeje de cualquiera de las dos. Iniciamos con la de arriba, nosotros despejamos a X, donde nos queda que esa Y está sumando, va a pasar restando y la vamos a sustituir en la ecuación de abajo. Entonces, nosotros tenemos que X, que ahora es menos Y es igual a menos 4. Sumamos esas dos Y y nos quedan que menos 2Y es igual a menos 4. Ese menos 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Tendríamos menos 4 entre menos 2. ¿Y Y cuál sería su valor? 2. Entonces, en mi coordenada que yo voy a buscar, yo sé que el valor de Y es 2. Ahora, si reviso, puede ser el inciso A o puede ser el inciso B, porque prácticamente ambas tienen la coordenada 2 positiva. La C ya está totalmente descartada. Ahora vamos a ver en X cuál sería nuestro valor. Si yo sé que por el despeje que hice, X es igual a menos Y Y vale 2, ¿cuál sería el valor de X? Yo despejé a X. Y X vale o es igual a menos Y. Si ya determinamos el valor de Y, que es 2, el valor de X, ¿cuál va a ser? ¿Sería 4, sería 2 o sería menos 2? Menos 2. Sería menos 2 y por tanto, ¿cuál sería mi gráfico? ¿El inciso A o el inciso B? El inciso A. Sería el inciso A, justamente. ¿Y qué estamos en el cuadrante 2? Donde yo tengo mi X negativa y mi Y positiva. Entonces, esa sería la que estaría interseccionando en nuestro punto. Igual, si lo colocamos en GeoGebra, nos tendría que dar esa gráfica. Lo hacemos rápidamente. Tenemos, vamos a borrar esto. Que tenemos X menos Y es igual a 0. X más Y, perdón. Y X menos Y menos 4. X menos Y igual a menos 4. Ahí está. Y aquí tenemos nuestra intersección, que es menos 2,2.
Entonces, si yo tengo, ya recordamos y mencionamos, si yo tengo todavía alguna duda, GeoGebra me puede servir de ayuda para revisar si sí estoy cotejando bien esto o no. Nuestra siguiente, la altura de un triángulo isósceles que tiene de base 6 centímetros y de área 12 centímetros es, hay que sacar esta situación. Entonces, recordemos que el triángulo isósceles es aquel que nosotros vamos a tener con todos los lados con su misma longitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recordemos que nosotros tenemos una área que nos están dando que es de 12 centímetros, tenemos una base, tenemos una altura y dividido entre 2 podemos obtener esa ecuación. Ahora, tenemos prácticamente todos los datos que nos están solicitando para poder determinar la altura. Tenemos una base que son 6 centímetros. La altura, vamos a escribir como H, no la conocemos. Así como ve. Nuestra área son 12 centímetros cuadrados y pues dividido entre 2, que prácticamente esa es simplemente nuestra ecuación. Entonces podemos despejar de aquí. Ese 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando al área. Entonces tenemos 2 veces el área es igual a la base por la altura. Como queremos la altura, esa base que está multiplicando va a pasar dividiendo y nos queda que nuestra altura es igual a 2 veces nuestra área entre la base. ¿Quién es nuestra área? Son los 12 centímetros cuadrados. ¿Y quién es nuestra base? 6. Entonces, ¿cuánto nos da 12 por 2? Nos daría 24. Eso hay que dividirlo entre 6. Y 24 entre 6, ¿qué valor nos da? 2, 4, 8, 6 o 1. Nos daría 4. Y con eso nosotros pudiésemos obtener también esa área si resustituimos en nuestra ecuación original de área. ¿Duda con este? ¿No hay ninguna? Sí, yo no entendí bien por qué cambió el 6 por el 2. Bueno, ahí hubo un movimiento, ¿no? Sí, estamos despejando a la altura que es la H. Entonces, este 2 que está dividiendo ya en nuestra ecuación base, lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda 2 por área es igual a la base por la altura. Y como nos están pidiendo altura, esa base la pasamos dividiendo. Entonces nos queda que altura es igual a 2 veces el área entre la base, que es 2 por 12 entre 6. Ese 2 ya está ahí dado por la ecuación. ¿Sí o más o menos? Sí, creo que ya. Gracias. Okay. Hacemos otro. Aquí nos indica el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 3 es, ya habíamos revisado que nosotros podemos tener el área de un cuadrado multiplicando lado por lado. Sin embargo, si revisamos aquí, no lo tenemos tal cual inscrito, donde podamos decir que nuestro radio es la mitad
Bueno, sí se puede. Pero queda un poco complejo. Lo podemos ver como a modo triángulo, que sería un poco más sencillo. Y utilizar esa arista de ese triángulo como nuestra base. Tenemos que un radio de 3. Entonces tenemos 3 unidades igual hacia arriba y 6 unidades de tipo diámetro, que nos está dando todo esto. Ahora, como no tenemos tal cual el valor de la arista de nuestro cuadro que esté inscrito, pero si tenemos el radio, si lo colocamos así a modo triángulo, tenemos el área de ese triángulo que lo acabamos de ver, que es base por altura entre 2. Entonces, nosotros tenemos de base por altura entre 2 como parte de. Lo voy a colocar de azul, este primer triángulo, que como todos los lados de mi cuadrado son lo mismo, yo puedo decir que tengo la distancia aquí de 6, que sería mi diámetro. Recordemos que el diámetro es 2 veces R. Me están dando que la información de mi radio son 3. Y mi altura que yo voy a tener de ese radio, de ese triángulo, va a ser mi radio, que son las 3 unidades. Entonces, mi base van a ser 6. Mi altura son 3. Y va a estar dividido en 2 por la ecuación que yo estoy presentando. Entonces, ¿cuánto me da 6 por 3? 18. Entre 2, 6. Nope. 18 entre 2. 6. Entre 3 y nos da 6. Entre 2 nos da 9 unidades. Desconocemos si son centímetros, si son pulgadas, entonces muchas veces eso también es importante. Cuando vienen los exámenes, hay exámenes donde vienen únicamente los valores, así como los estoy presentando, o hay otros que vienen con una U. Esa U nos indica que son unidades, pero que no sabemos si son centímetros, si son metros, si son pulgadas, si son pies, etcétera. Cualquier unidad de medida que esté representando algo, generalmente se coloca como U cuando no la conocemos. Ahora, esta área únicamente es de la parte superior, es decir, de toda esta parte. Sin embargo, nosotros lo que estamos realizando aquí es la división de un cuadrado en 2 triángulos. Por tanto, mi área total, que le voy a colocar área total, es el triángulo superior, el triángulo inferior, es decir, 2 veces esa misma, porque yo como la estoy dividiendo a la mitad, tengo la misma distancia arriba y abajo, es decir, de altura tengo las mismas unidades y de base tengo las mismas unidades. Y por tanto, mi valor del área serían 18. ¿Sí o no? O más o menos. No podríamos tomar como la arista total de 6 porque no está como tal alineada hacia lo que vale esa arista del cuadrado, sino que únicamente a mí me están dando el radio del círculo, pero el cuadro que yo estoy presentando está acomodado a modo rombo. Y ese rombo yo lo puedo dividir en 2 triángulos y colocarlo de esa forma el valor.
¿Sí o no? O más o menos. Si lo hacemos con el área de un rombo tal cual, que es a lo mejor lo que nosotros estamos visualizando, tendríamos prácticamente lo mismo, un R de 3 que se convierte en diámetro, que son 6, y la distancia del diámetro mayor también son 6. Recordemos, el área de un rombo es mi diámetro mayor por mi diámetro menor dividido entre 2. Entonces, la sumatoria de 3 y 3 me daría 6, que lo multiplicaríamos por 6 y lo dividiríamos entre 2. Entonces, 6 por 6 nos va a dar 36 y dividido entre 2 nos dan los 18 unidades. Entonces, cualquiera de las dos pudiésemos ocupar. Si se nos llegase a olvidar el área del rombo, pues el área del triángulo es como con lo que estamos más familiarizados, y generalmente siempre hay que buscar la forma más sencilla para nosotros de poder resolver este tipo de ejercicios, sobre todo de áreas sombreadas. ¿Duda con este? Sí, no, más o menos, hay que hacer más ejercicios. ¿En qué se está dificultando? No vemos la relación, sí vemos la relación. ¿Podemos hacer otro? Sí. Creo que... A ver, déjenme ver dónde lo coloqué. Aquí está. Está ese. Ya de ahí me sale probabilidad. Ok. Tenemos este. Que nos dice, un hexágono regular se encuentra inscrito en un círculo. ¿Cuál es la medida del área sombreada? Nos está dando esta información. Nosotros tenemos un círculo que si le ponemos atención, ahí tenemos que revisar cuánto mide también su radio para poder revisar. Tenemos la distancia de cada lado de nuestro hexágono. Y también podemos determinar el apotema, que es lo que nos están pidiendo. Recordemos, área de un círculo, porque es prácticamente también lo que necesitamos, que es lo que está sombreado. Es pi por radio al cuadrado. Y área del hexágono es nuestro perímetro por apotema entre 2. Prácticamente siempre reducimos a 2. Ahora, nosotros sabemos que en el caso de los perímetros, pues simplemente hay que sumar esta partecita. La sumatoria de todas las aristas de nuestra figura geométrica. En el caso del hexágono, pues el x nos está diciendo que son 6 lados, entonces mi perímetro es sumar 4 veces 6. 6 veces 4, perdón, o simplemente multiplicamos 6 por 4 para que nosotros podamos obtener ese perímetro. Ahora, en el caso de nuestro apotema es la distancia que nosotros tenemos de un punto central de cualquier arista hacia nuestro centro, que en este caso son 3 centímetros. Ahora, aquí importante. Ya tendríamos prácticamente el área del hexágono, porque tenemos todos esos datos donde nuestro perímetro es 6 por 4 por mi apotema, que son los 3 centímetros que están ahí, divididos entre 2. Con eso hasta ahorita no hay ningún problema.
Ok. Entonces yo tengo 6 por 4, me dan 24, que lo voy a multiplicar por 3 y finalmente dividirlo entre 2. 24 por 3, ¿cuánto les da? 72. 72. ¿Y 72 entre 2? 36. Nos da 36. Ok. Ahora, yo necesito determinar el radio de esa circunferencia o de ese círculo. Recordemos que el radio es la distancia de un punto que toca mi circunferencia y que va a ir hacia el centro de mi figura. No me está saliendo muy derecho, pero imaginemos que sí. Si nosotros revisamos esta partecita que estoy iluminando de azul, tenemos un triángulo rectángulo. Lo voy a sacar aquí afuera y lo voy a escribir con un azul más oscuro. Un azul marino. ¿Qué pasa con esto? Aquí yo tengo que tendría 3 centímetros de altura y de base. Si yo sé que esta distancia de aquí a acá, es decir, esta distancia me está tocando un punto de mi circunferencia y otro punto de circunferencia, pero que ambos, la distancia o ese segmento que me está tocando a ambos puntos vale 4 centímetros. Si yo me recuerdo, quedamos que la apotema era la mitad de esa distancia y que va a ir hacia el centro. Entonces, esa mitad que yo tengo son 2 centímetros. Y yo puedo determinar el valor de la distancia que tengo. Desde un punto, que lo voy a colocar en amarillo, a ver si se observa, desde un punto, si se está observando, al centro. Y que ese punto está tocando mi circunferencia y está tocando el centro de la misma, en donde está inscrito un hexágono. Ahora, yo tengo una información donde si yo estoy obteniendo un triángulo rectángulo y tengo la información de mis dos catetos, puedo determinar nuestra H, que sería hipotenusa, y que en este caso estaríamos representando nuestro radio. Lo hago también en la imagen de la parte superior, con rojo, que es la misma que está aquí abajo, aunque se ve un poquito distorsionada. Yo tengo que está tocando un punto, ese hexágono, y que la distancia de aquí a acá va a ser mi radio. Evidentemente, eso lo voy a sacar siempre y cuando yo vea la relación de que aquí yo tengo un triángulo rectángulo y que lo estoy marcando con verde en la parte superior. Entonces, de ese triángulo rectángulo, y lo vamos a marcar con azul en la parte inferior, de ese triángulo rectángulo que yo estoy obteniendo aquí, puedo obtener el radio de mi circunferencia y ahora sí obtener cuál es el área que yo tengo de la circunferencia total y a esa área restarle las 36 unidades cuadradas que yo obtuve de mi área del hexágono. Entonces, ya hicimos a inicio de sesión un ejercicio donde determinábamos la hipotenusa, que era por teorema de Pitágoras. ¿Me lo recuerdan, por favor? Donde teníamos que C era igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de quién y de quién. De A más B. De A cuadrada justamente más B cuadrada. Entonces, aquí recordemos que H, parece que dice C, pero dice igual. Nuestra H, que es hipotenusa, es igual a C y que finalmente va a ser nuestro radio. Entonces, tenemos que nuestro radio es igual al valor de A
puedo tomar en este caso cualquiera, 3 al cuadrado más el valor de b, 2 al cuadrado, en raíz, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3, que me da 9, más 2 por 2, que me da 4. 9 más 4 nos da 13. Entonces el radio es igual a la raíz cuadrada de 13. Ahora yo lo puedo utilizar así o le puedo sacar la raíz cuadrada. Que la raíz cuadrada de 13 son 3.60. Pero como yo sé que aquí tengo mi cuadrado, pues prácticamente me va a quedar como pi por la raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Me va a quedar como pi por 13 o pi por la raíz cuadrada, pi por 3.60 al cuadrado, que prácticamente regresamos justamente a lo mismo, pi por 13. ¿Y cuánto nos da pi por 13? Sí, vamos bien, me regreso. ¿Cómo vamos? Si se entendió, no se entendió, ¿hay alguna duda? Sí se entendió. Ok, entonces, ¿cuánto les da pi por 13? ¿40? 40. Así ¿Así cerrado? .84. Ok, 40.84. Y finalmente, al área del círculo le restamos el área del hexágono, porque queremos únicamente la parte sombreada, que si revisamos prácticamente el área sombreada que nosotros tenemos es todo lo que el hexágono deja de visualizar o nos permite visualizar de la circunferencia que nosotros estamos teniendo ahí. Entonces nos queda 40.84 menos 36, que nos da ¿qué área? .7, 9.2, perdón, 9.4, 4.8, 9.6 o 6.1. ¿Cuál nos da? ¿Cuándo nos da 40.84 menos 36? 3, 9, 4, 9 o 6.
nos daría ya esa resta de 40.84 menos 36, pues los 4 o 40 menos 36 simplemente nos darían 4 y ya nada más revisaríamos las unidades que se quedarían prácticamente igual. ¿Sí queda claro más o menos? Entonces, me voy a volver a regresar tantito hacia las diapositivas que teníamos. Ahora aquí. Viene lo que ya estamos trabajando. Bueno, revisamos como muy breve, o más bien, ustedes recordaron de forma muy general y breve lo de teorema de Pitágoras, que no hay como tanta complejidad ahí. Y tenemos justamente lo que les mencionaba. Si a nosotros no nos diesen información sobre hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, nosotros tenemos prácticamente información de funciones trigonométricas. Y aunque nos den esta, nosotros también podemos determinar el ángulo que estamos presentando de ese triángulo con las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Las de base, seno, coseno, tangente. Y las que son importantes, pero que son inversas a cosecante, secante y cotangente. Entonces, aquí nos dice el ejercicio. El valor de la cosecante A es el ángulo. En el triángulo de la figura que se está mostrando es, y lo único que hay que hacer es la relación que yo tengo. Entonces, si nosotros revisamos aquí en la imagen que tenemos en la parte inferior, tenemos seno, coseno, tangente, cosecante. Ahorita nos están colocando que necesitamos la cosecante. Si nosotros recordamos esta parte de que seno, coseno y tangente, si no tenemos alguna algún formulario, simplemente hay que recordar siempre mi información es seno, coseno, tangente. Si revisamos una calculadora, en ese mismo orden están ubicados seno, coseno, tangente. Y la relación es coca, coca, ip, donde coc es cateto opuesto, K es cateto adyacente, ip es hipotenusa. Entonces, si a mí no me están presentando estos datos, pues simplemente escribo coca y otra vez coca, subrayo y ya nada más coloco ip. Y yo ya estoy presentando esa información de seno, coseno, tangente. Y en el caso de cosecante, secante y cotangente son las inversas de estos anteriores, es decir, uno entre el seno, uno entre el coseno y uno entre la tangente respectivamente. O es simplemente al revés. Si yo sé que seno es co-ip, la cosecante es ip-co. Y es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, yo respecto a que este es mi ángulo A, yo ya sé, el que está bajito es mi cateto adyacente, el que se está viendo con ella es mi cateto opuesto y el que está por arriba es hipotenusa. Entonces, aquí me están diciendo cosecante es hipotenusa entre mi cateto opuesto. ¿Quién es mi hipotenusa? Ojo, cosecante lo puedo ver como CSC o como cosec. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién es cateto opuesto y quién es hipotenusa? Que va a ir hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuál sería mi sustitución? Un medio, 2, raíz de 5 entre 2, 2 entre raíz de 5 o raíz de 5. ¿Quién es nuestra hipotenusa? Raíz de 5. Nuestra hipotenusa es raíz de 5 y nuestro cateto opuesto
1. 1. Entonces raíz de 5 entre 1, pues simplemente nos da raíz de 5, que sería la letra E. Aquí tenemos la ecuación del teorema de Pitágoras, se representa como, y ya tenemos aquí justamente C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces prácticamente sería nuestro inciso A. El resto pues hay una resta, no hay un cuadrado, no hay cuadrados y tampoco hay cuadrado. Entonces tendría que ser forzosamente sí o sí que todos tengan cuadrado o en su defecto que esté la presencia de una raíz. Aquí viene otro ejercicio que nos dice, una casa tiene forma rectangular, sus lados miden 9 metros y 16 metros. ¿Cuál es el valor de la diagonal? Entonces, aquí volvemos a hacer uso de nuestro teorema de Pitágoras, donde nosotros ya revisamos que esa diagonal sería nuestra hipotenusa y ya sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Tenemos todos nuestros valores y podemos determinar esto como la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde el valor de A, ¿cuál sería? El valor de B. ¿Cuál es el cuadrado de 16? ¿Y cuál es el cuadrado de 9? ¿Cuánto nos da 16 por 16? Bueno, 16 por 16 son 256 y 9 por 9, 81. Y eso da 256. No es cierto, perdón, 337. Y eso sacando la raíz da 18.3. Y sería nuestro inciso entonces B, que es 18.35. ¿Sí? Con esto no hay mayor duda, ¿o sí? No. Aquí, en este, pues prácticamente viene lo mismo, solamente que aquí nos dice, con la relación del triángulo mostrado, la razón 4 tercios expresa el valor de seno, coseno, cotangente, tangente o cosecante. Entonces, recordemos que nosotros habíamos dicho que si no teníamos ninguna información, tenemos coca, otra vez coca, hacia arriba ip, en este caso seno, coseno, tangente. Entonces tenemos 4 tercios, cateto adyacente entre cateto opuesto. Tenemos seno, coseno, tangente, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y sus inversas, que sería cosecante, secante y cotangente, que van al revés, ip entre CO, ip entre CA y cateto adyacente entre cateto opuesto. Como la relación es entre los catetos, porque el 5 no está apareciendo, o puede ser 3 cuartos o 4 tercios. 3 cuartos es mi tangente, 4 tercios es mi cotejante. Entonces, yo tendría que sería la cotejante de ese ángulo A, donde tengo la relación del cateto adyacente, que es 4, entre la relación del cateto opuesto, que es 3. ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio? No. Ok. Este fue el que realizamos. Aquí
En este que tenemos seno de A por secante de A es igual a, podemos hacer multiplicación de, y nosotros tenemos también razones trigonométricas. En el caso de las razones trigonométricas, que ya no se las coloqué aquí, y que se me ha pasado colocarlas, hay que ¿por qué no lo coloqué? Okay. Cuando nosotros tenemos multiplicaciones de seno por secante, de seno por seno, de seno por tangente, nosotros caemos de nuevo en este tipo de situación. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo una identidad trigonométrica que me está diciendo, ahora estás multiplicando el seno de un ángulo por una secante del mismo ángulo, hay que revisar qué identidad trigonométrica a mí me queda. Entonces, cuando yo tengo este tipo de multiplicaciones, igual les digo, se los voy a mandar para que lo tengan a la mano. Nosotros vamos a tener aquí una tangente. Entonces ya igual son fórmulas que están establecidas donde nosotros tenemos diferentes multiplicaciones o sumatorias de este tipo de identidades trigonométricas, en donde todos estos productos, en el caso del seno por la secante, nos va a dar la tangente, que ya no viene como tal explícito en las relaciones trigonométricas de teorema de Pitágoras, pero que sí me ayudan a mí ya sea a simplificar o a escribir alguna de estas identidades. Entonces, este formulario que les dije desde la sesión pasada, se los debo. La siguiente, el 9, que nos dice el área de un cuadrado es 64. Si cada lado disminuye la cuarta parte, ¿cuánto mide la mitad del cuadrado resultante? Aquí estamos. Tenemos un área de un cuadrado es igual a 64. Entonces, mi área total tenemos 64 unidades. Me está diciendo que cada lado disminuye una cuarta parte. Y hay que ver cuánto mide la mitad del área del cuadrado resultante. Entonces, si nosotros tenemos un área total de ese cuadrado, hay que sacar cuánto mide de entrada este lado para que mi área sea 64. ¿Cómo podría obtener esta parte? Si yo sé que mi área es lado por lado, ¿cuánto mide mi lado de ese primer cuadro? Estamos de acuerdo que aquí en el área son 64, que es igual al lado por lado, que ese lado por lado lo podemos escribir como lado al cuadrado. Si sacamos raíz en ambos lados, tenemos que mi L es igual a 8.
Hasta ahí estamos bien. No hay duda con esa parte. No. Ok. Ahora, de este cuadrado que nosotros estamos revisando de inicio, cada lado mide 8 centímetros u 8 unidades, dependiendo, no nos están dando unidad tal cual. Ahora, si nos dice, si cada lado disminuye una cuarta parte, ¿cuál es la cuarta parte de 8? Si nosotros de este cuadrado que está midiendo 8 y 8 queremos saber cuál es la cuarta parte, exacto, la cuarta parte va a ser 2. Entonces, mi triángulo resultante va a ser un triángulo más pequeño que va a tener una arista de 2. Entonces nos dice cuánto mide la mitad del área del cuadrado resultante. Ahora, mi cuadrado resultante es un cuadrado que tiene una distancia, bueno, una arista de 2 y 2. El área es lado por lado de este nuevo, que sería 2 por 2, que me da 4, pero de ese 4 me están diciendo que quieren la mitad. Y la mitad es 2. Entonces sería nuestro inciso D, que sería 2. ¿Dudas con este? No. Ok. Viene otra cuestión de transformación de unidades en donde empezamos a modificar, igual por reglas de 3, a las equivalencias de grados a radianes. Recordemos que... Creo que no me estaban escuchando. Ahí está. Recordemos que en esa siguiente parte donde nos dice cuántos grados equivale 3 pi cuartos radianes, recordemos que nosotros tenemos dos formas de medir. ¿Medimos en grados o medimos en radianes? Los grados, pues si nosotros estamos referente a una circunferencia son 360 grados. Y lo mismo, si estamos referente a esa circunferencia, pero en radianes, pues son 2 pi. Si estamos en grados, la mitad de esa circunferencia son 180 y si estamos en radianes son pi radianes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si nos están indicando a cuántos grados equivale 3 pi cuartos radianes, nosotros sabemos que un radian es igual a 180 o 2 radianes es igual a 360. Cualquiera de las dos las podemos ocupar. Si ocupamos la primera, que son 360 grados, equivalen a un pi, 3 cuartos de pi, ¿a cuántos grados nos va a dar? Entonces, ¿qué hacemos? Ese 3 cuartos de pi lo multiplicamos por 360 y lo vamos a dividir entre pi. ¿Cuánto nos da? Bueno, a mí me dio 135 grados. 135 grados. El resto. Pero lo saqué de otra forma diferente. ¿Cómo lo sacaste? ¿Puedo ocupar la pizarra? Claro. Solo abrimos un Drive para que todos podamos resolverlo. Ay, ¿puedes abrirlo?
Sí, puede abrirlo. A ver, compártanoslo, por favor, Sote. O ayúdanos a presentar. Yo creo que comparto tantito mi pantalla, pero permíteme tantito. Ok, nada más danos el acceso. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. A ver, creo que sí. Sí puedo. Pues yo lo único que hice, bueno, es que son 3. Ay, es que me sale muy grandote. No te preocupes. Estos 3/4 de pi. Ajá. Para hacerlo más fácil, a los 3, le puse lo que eran sustituí el pi por 180. Ajá. Que es 3, factoricé, perdón, 3 por 3 por 2 por 5 por 2. Ay, ese es un 2. Perdón. Ajá. Y ya luego, acá abajo, factoricé también el 4, que es una forma muy fácil de hacerlo también. Y ya nada más es 2 por 2. Y se eliminan los números de arriba con los de abajo. Y lo que queda se multiplica. Que es 3 por 3 por 5 y nos da 135. Ajá. Bueno, es que a mí se me hace una forma más fácil que hacerlo así como tú me lo estás explicando. Y llegamos al mismo resultado. Y llegamos al mismo resultado, que son 135 grados. Uh-huh. Uh-huh. Sí, se puede realizar igual. Recordemos que estamos que son formas, ¿no? Y sobre todo en números, nosotros podemos manipularlos a la forma que nosotros queramos, y lo bonito de los números es que siempre vamos a llegar a un mismo resultado. O sea, lo podemos expresar y escribir de la forma en que nosotros queramos, pero el resultado siempre va a ser exactamente el mismo número. Entonces sí, como se les facilite, ya sea como Viri lo está presentando, que puedan factorizar o lo hagan como una regla de 3. Ya depende igual cómo se les facilita o que sea más sencillo para ustedes realizar las factorizaciones o las reglas de 3. ¿Sí? Sí. Okay. Viene esta parte de probabilidad donde prácticamente nosotros vemos promedios, el análisis de datos, que prácticamente es media, moda y mediana, donde nosotros estamos revisando en media, pues es simplemente el promedio. La mediana es el número que justamente está en el centro de todo el análisis de datos que a nosotros nos están presentando, y la moda es aquel que presenta mayor frecuencia o el que aparece con más valores. Entonces, siempre que nosotros representemos o veamos esta parte, nos van a dar un sinfín de datos, como cuando a ustedes les dan calificaciones.
¿Qué es lo que nosotros revisamos en calificaciones? ¿Cuál es la media? Es decir, ¿qué promedio obtuvieron de todos esos datos? La mediana, ¿cuál es el valor central que nosotros tenemos? Que tiene que estar evidentemente ordenados los datos. Y en la moda, ¿cuál es el valor que más se está mostrando? Es decir, ¿qué valor se está frecuentando más? Lo trabajaríamos la siguiente sesión, igual les coloco esta parte, ya vienen varios ejercicios ahí. Si los quieren ir revisando, los pueden ir revisando para que ya en la siguiente sesión se queden como con las dudas y los resolvamos. Esta parte de gráficos creo que ya es como mucho más sencillo de visualizar, ya nada más igual si lo resolvemos respecto a cualquier duda que se presenten y seguiríamos trabajando con ejercicios de media, moda y mediana. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, situación. No. Entonces me despediría de ustedes deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Seguimos estando en contacto. Les agradezco mucho su estancia y quedamos entonces pendiente de cualquier situación. ¿Sale? Que tengan excelente día. Igualmente, hasta luego. Gracias, Lili, igualmente.